¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el gusto de tener aquí en los estudios a la doctora Balbina Cavalieri, abogada, la primera mujer en presidir el Colegio de Abogados en casi 100 años de existencia. Vamos a hablar de lo que significa el rol del abogado en la actualidad, lo que significan algunas regulaciones que en cierta forma preocupan a las profesiones liberales, de la participación de los abogados, por ejemplo, en la selección de jueces. Tema muy importante, resuelto en la última reforma constitucional. Enseguida con Balbina Cavalieri, aquí en Perfiles. ¿Qué tal, Balbina? ¿Cómo te va? Bien, gracias por la invitación. Bueno, antes que nada, contanos por qué tu vocación por el derecho, la abogacía, ¿cómo nace? Creo que fue desde muy chica. Ajá. Fue desde muy chica. Perdí a mi papá muy chica, cuando tenía 9 años, y tuvimos toda una cuestión interna dentro de la familia después del fallecimiento de mi papá, que fue eso, creo, lo que me marcó. Ajá. Y ahí fue donde decidí, a los 10, 11 años, decidí estudiar Derecho. ¿Y por qué te marcó estudiar Derecho la muerte de tu papá? Porque mi papá murió muy de pronto, murió dejando 5 hijos, yo era muy chiquita, tenía 9 años, y fue una cuestión medio que desbarató la familia. La familia estuvo como desorientada, como que no sabía para qué lado salir, y hubo muchas cuestiones legales que resolver. Mi papá fue un inmigrante italiano, vino de Italia directamente, yo a los 27 años, y es como que cuando murió quedó toda la familia desordenada. Y sentí en ese momento que con los años me fui dando cuenta que necesitaba tener ese rol, el darle a la gente en una situación como esa la protección y garantizarle los derechos. Y bueno, terminaste el secundario, estudiaste en la universidad. Sí, estudié acá en la UNL. Ajá. Fue una etapa difícil. Mi carrera la estudié, yo me casé a los 19 años, fui mamá a los 21, hice toda mi carrera casada y con mi hijo. Pero fue un gran esfuerzo, pero la verdad que hoy, si vos me preguntás si lo volvería a hacer, sí, lo volvería a hacer con total seguridad. Y el rol de la mujer después de 100 años en el Colegio de Abogados, ¿cómo imaginaste este lugar? Digo, porque hay distintas etapas, ¿no? Como Sí. por ejemplo, la falta de paridad en el Poder Judicial durante años. Hoy mismo la Corte tiene una sola ministra, por ejemplo, ¿no? Mujer, Sí. ¿no? ¿Cómo fue ese camino para llegar? Yo creo que fue un camino muy, muy arduo que se fue trabajando en todos los niveles, no solamente dentro de lo que es el ámbito del Colegio de Profesionales de la Abogacía. Fíjate, Guillermo, que nosotros lo primero que hicimos fue la reforma de nuestro estatuto. Antes se llamaba Colegio de Abogados. Sí. Hoy somos Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe. Yo dije 100 años del Colegio de Abogados porque nace como Colegio de Abogados. Nace como Colegio de Abogados. Y efectivamente, en agosto del año que viene, estamos ya prestos a cumplir los 100 años y voy a ser la primera presidente mujer en toda la historia del colegio. Y creo que tiene mucho que ver con todo lo que fue este proceso de inclusión que se profundizó mucho con la gestión actual, con la gestión de Andrés Abramovich, este proceso de apertura del colegio, que hoy justamente creo que en las elecciones del jueves pasado se terminó de confirmar, habiendo sido electa la primera mujer para presidir el Colegio de Profesionales de la Abogacía, ¿no? Es un honor, por supuesto que es un gran desafío y una responsabilidad inmensa, porque creo que voy a tener muchos ojos puestos en mi función a partir del año que viene. Pero la verdad que hemos formado un equipo de trabajo en donde se respetó, pero minuciosamente, la paridad.
Nuestro equipo de trabajo, el directorio del colegio, está conformado por el mismo número de hombres que de mujeres, con el agregado que es magnífico, que todos somos abogados que vivimos de la profesión. Está bien. Pero también hay que convenir que hay más mujeres que hombres en la abogacía. En la profesión. En la profesión, sí. Sí. En la profesión, sí. En los ingresantes a la carrera de Derecho o de Ciencias Jurídicas aquí también. Sí, cada año. Nosotros tenemos en nuestros matriculados cerca de un 60% de abogadas que trabajan y que ejercen la profesión. Con lo importante que eso es, ¿no? Porque la mujer sigue teniendo el rol dentro de la familia que tuvo siempre. Pero además sale también a trabajar, a lo que decíamos antes, a patear tribunales. Ahora no se patea tanto como en mi época porque todo esto informatizado no lo permite, pero creo que el rol de la mujer, y creo que la confirmación de esta elección de la semana pasada, donde tuvimos casi 1000 votos, tuve muchísimas mujeres que me fueron a votar y dijeron, vengo por vos a votar. Ajá. ¿Y cuál debe ser el rol del abogado en la actualidad, en tu criterio? Yo creo que los abogados y las abogadas tenemos que, fundamental, capacitarnos. Creo que con lo que uno puede aprender en la facultad cuando sale no es suficiente, es la base. Y después, yo digo siempre que el derecho es dinámico, el derecho va cambiando constantemente y necesitamos abogados capacitados. Abogados que estudien. Además, hoy tenemos el rol del abogado, obviamente, a nivel general, ¿no? Es una profesión que ha sido muy vapuleada a lo largo de la historia. Siempre la gente busca un abogado cuando tiene un problema, pero la realidad es que después la culpa la termina teniendo el abogado. Ajá. ¿Y ustedes qué le dicen, por ejemplo, a los clientes cuando un juicio dura 4, 5, 10 años, por ejemplo? Es un problema serio. Eso a veces nos cuesta hasta la revocación de los poderes. Aun cuando vos estás trabajando en el expediente, nosotros tuvimos este año una lucha gremial muy fuerte que encabezó el Colegio de Santa Fe con respecto a la cobertura de las vacantes, fundamentalmente en el fuero de familia. Familia, tuvimos una gran reforma el año pasado en donde los tribunales colegiados pasaron a ser juzgados unipersonales. De 3 tribunales pasaron a ser 9 juzgados unipersonales. Pero solo teníamos 3 jueces trabajando. Y llegó un momento que se hizo un cuello de botella tan serio, tan grave, que realmente hasta los mismos jueces no podían más. Entonces, ahí es donde nosotros salimos, porque veíamos los inconvenientes que tenían todos los colegiados en el ejercicio de la profesión. Demoras para el liberamiento de órdenes de pago, demoras para un primer decreto. No, además las cuestiones de familia nos hacen esperar. Es decir, en medio está la tenencia de hijos, la cuota alimentaria, bueno, son cuestiones que no pueden esperar 4 o 5 años. No, son temas urgentes. Vos imaginate, Guillermo, una internación involuntaria de una persona con un problema de adicciones. Y tengo que recalcar que se trabaja fuertemente, pero claro, teniendo solamente 3 jueces era prácticamente imposible que cubrieran los 9 juzgados vacantes. Creo que insistimos y logramos por lo menos el nombramiento de 3 juezas subrogantes, 3 juezas mujeres subrogantes que vienen del fuero de familia. Una de las juezas nombradas era secretaria de uno de los juzgados. Después está otra de las profesionales, sale dentro del fuero del ejercicio libre de la profesión y formó parte de nuestros institutos, en el Instituto de Familia hasta prácticamente el momento de asumir. Es decir, profesionales que hoy tienen el rol jurisdiccional, pero con conocimiento de la materia. ¿Y todavía hay problemas con las vacantes en el Poder Judicial, más allá de los tribunales de familia? Sí, se cubrieron muchas, hay que decir la verdad, se cubrieron muchas, pero todavía quedan vacantes.
Hay un gran problema todo en lo que tiene que ver, que es hacia lo que vamos a apuntar a seguir trabajando, pero no desde una persecución política, que se entienda, no es la idea de hacer una persecución política de este tema. Realmente la cobertura de las vacantes, por ejemplo, los juzgados de pequeñas causas, que eran los viejos juzgados comunitarios, hoy tenemos jueces que cubren 3 y hasta 4 juzgados, que hacen 180, 200 kilómetros, que ponen sus autos para movilizarse, que ponen sus herramientas de trabajo, computadoras, papel. Es decir, esa realidad aún todavía queda por atender. Un viejo reclamo de las cámaras de circuito, donde hay jueces que tienen que cubrir un Santo Tomé, Esperanza, 4 o 5 juzgados. Es que eso pasa, eso pasa. Eso pasa, inclusive desde el colegio hemos trabajado mucho para que se nos informe, por ejemplo, cuando un juez toma una licencia. Porque te pasa que, sabes que el juez doy cualquier ejemplo, ¿no? Sí. De recreo, atiende tal día en tal horario. Vos disponés para ir a llevar el trámite que tengas que hacer y te encontrás con que ese día está de licencia. Y no hay otro juez que lo vaya a cubrir. Entonces, eso también es otro punto en el que tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir insistiendo. Sí se cubrieron algunas vacantes, algunos con jueces ya designados, otros con subrogantes, como es el caso del fuero de familia, porque está abierto el concurso. Ahora está todavía abierto el concurso para designar esos jueces de manera definitiva o a otros de acuerdo a cómo salga el concurso. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida seguimos. Con gusto. Enseguida seguimos con Balbina Cavalieri. Bien, seguimos con la doctora Balbina Cavalieri, la primera mujer en presidir el Colegio de Profesionales de la Abogacía en más de 100 años. Bueno, estabas hablando en el bloque anterior de los problemas con las vacancias en el Poder Judicial, pero también hay otros datos que, vos decís, es un tema muy vapuleado, el tema de los abogados, ¿no? Santa Fe está en el podio de la litigiosidad laboral. ¿Es responsabilidad de los abogados también, en tu criterio? Mira, hay un tema muy serio con esto. Nosotros hemos salido fervorosamente a manifestarnos claramente en contra de culpar a los abogados como quienes estamos a cargo de generar esta situación de alta litigiosidad. De alta litigiosidad. Hay tantas cosas detrás que tienen que llevarte y obligarte a terminar reclamando en un proceso judicial. Hay un problema serio con las comisiones médicas. Hay un problema serio, bueno, ahora el juzgado laboral quedó solamente una vacante porque la jueza de la 4ª nominación se fue a la Cámara a trabajar, ganó el concurso para la Cámara, queda el único juzgado vacante. Y la tercera, ahora hay una realidad, tuvimos mucho tiempo sin jueces también en el fuero laboral. También en el fuero laboral. Entonces, creo que el hilo se corta por los más delgados. Es fácil culpar al abogado porque mete demanda, pero la realidad es que hay un gran índice de empleo informal. De personas que necesitan reclamar sus derechos y que no tienen otra vía para poder obtenerlos si no es la vía judicial. Nosotros creo que hay una cuestión que tiene que ver con que la gente piensa que los abogados vamos con una lupa buscando a ver dónde podemos meter un juicio. Y la realidad que nada más lejos de eso. El tema laboral es muy delicado. Hay una gran cuestión que tiene que ver con la necesidad de proteger los derechos de los más vulnerables. Y un trabajador que está en negro, que no tiene obra social, que no tiene aportes a la seguridad social, ¿qué vía tiene si no es la judicial para garantizarle el ejercicio de esos derechos? Yo no creo que haya conspiraciones o que haya corporaciones que tengan la finalidad de generar exclusivamente juicio laboral y hacer de eso un emprendimiento.
muchas veces se amplifican las enfermedades porque se cobra por la cuantía de lo que es el accidente laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pero hay que también tener en cuenta que hay muchas enfermedades que no están reconocidas por comisión médica, que comisión médica no las reconoce. Entonces, eso lleva automáticamente a que obligatoriamente tengas que ir a la justicia a reclamar que te reconozcan esa enfermedad. ¿Qué pensás del divorcio exprés? Es decir, que vayan a un registro civil, nos divorciamos, o que una sucesión sea a través de un escribano. ¿Qué piensan? No, bueno, nosotros hemos hecho un trabajo muy fuerte en contra, claramente en contra de los divorcios exprés, que no es el divorcio exprés que la gente conoce hoy. El divorcio exprés que la gente conoce hoy es el que apareció con el Código del 2015, con la última reforma, en donde vos no tenés que darle la explicación al juez de por qué te querés divorciar. Vos te divorciás antes. Vos te divorciás, antes tenías que esperar 2 años, justificar una causa. Hoy el juez no te pregunta nada. Solo habrá que proteger los intereses y los derechos de los menores, si hay hijos menores, o la distribución de los bienes. Ahora, establecer un divorcio administrativo puede generar un riesgo tan grande en personas que viven en situación de vulnerabilidad que creo que la sociedad no lo había entendido. No te das una idea de la cantidad de casos que vemos en el ejercicio de la profesión de mujeres que son víctimas de violencia y que están siendo perseguidas para lograr la firma de un divorcio, la firma de un acuerdo, a través del sometimiento ejercido a través de la violencia física, psicológica, económica, de todas las maneras. Entonces imagínate que hoy, que vayan 2 personas que se casaron y digan nos queremos divorciar, y nadie le diga y le asesore a esa mujer diciéndole, ojo, que si firmás esto podés perder este derecho, podés perder este otro, ojo que a vos te reconoce el derecho esta situación, ojo que vos te podés quedar viviendo en esta casa. Si nadie se lo dice, después puede ser tarde. Podés perder el derecho a reclamarlo después. Y siendo mujeres que están prácticamente presionadas, por llamarlo de alguna forma, por ejemplo, un marido golpeador, Totalmente. Por ejemplo, ¿no? O a veces, Guillermo, la situación no es solamente la violencia física. Vos no te das una idea de la cantidad de mujeres que están sometidas a violencia económica dentro del ámbito del matrimonio. Claro, vos te divorciás y no cobras más un mango. No, o a lo mejor le dicen, bueno, mirá, tienen un patrimonio bastante abultado, con muchos bienes, y te encontrás de golpe con que firmás el acuerdo y la señora se queda con la casa y todo el resto desapareció. Entonces imagínate si alguien en una situación así es plenamente libre y capaz de ir a firmar un divorcio ante una oficina del registro civil. El gobierno aduce es para reducir gastos en ese esquema de desregulación planteado desde la asunción del propio gobierno, ¿no? Yo creo que no pasa por ahí, no pasa por ahí, porque entiendo que la reducción de los gastos debe ir por otra parte. ¿Y de una sucesión ante un escribano? Bueno, ese es otro tema. ¿Qué pasaría con los incapaces? ¿Quién garantiza el derecho, por ejemplo, de los incapaces? Porque no voy a hablar, obviamente no quiero culpar a ningún escribano, por favor, no quiero que nadie se sienta agraviado, pero la realidad es que tranquilamente cualquier escribano podría, en mal ejercicio de sus funciones, dejar afuera a un incapaz, porque facilitaría las cosas para el resto. Si lo vemos en un montón de expedientes judiciales donde está el ojo del juez que controla, del ministerio tutelar que controla, de los defensores que controlan, imagínate lo que podría pasar si esto lo dejaríamos exclusivamente en manos privadas. El colegio participó de una serie de reuniones y actividades que tienen que ver con la reforma de la Constitución. Sí. ¿Cómo debe ser el consejo para seleccionar los jueces y para destituir los jueces en tu criterio? Nosotros trabajamos mucho, hicimos nuestro proyecto y lo presentamos a la comisión reformadora y tanto gestionamos
que hoy el Consejo de la Magistratura está integrado por distintos estamentos, dentro de los cuales se sostuvo la participación de 2 profesionales abogados, de profesionales académicos, porque no es cuestión de elegir a jueces por el mero hecho de designarlos y que estén. Nosotros creemos que el Consejo de la Magistratura tiene un rol fundamental para elegir jueces que sean capaces, jueces justos, jueces que tengan un conocimiento técnico, jueces que sean realmente hábiles, no solamente en el conocimiento general del derecho, sino en el conocimiento de la materia que les toca tratar, que les toca resolver. Y por eso nuestro trabajo en la Comisión Reformadora fue muy fuerte, no solo por la unificación, la conformación del Consejo de la Magistratura, sino también en lo que fue la legitimación de los colegios. Porque también estábamos con el riesgo de que quedó ahí, medio ahí, dando vuelta al tema, pero bueno, también hicimos nuestra presión para que eso estuviera. Y hoy está conformado el Consejo de la Magistratura, tiene que estar conformado por 2 abogados. Claro, antes quedaba el arbitrio prácticamente el gobernador de la provincia con un acuerdo legislativo. Totalmente. Hoy esperemos que se cumpla el procedimiento de la selección de jueces como está establecido hoy en la Constitución nueva. Sí, sí, claro. Empezamos esta charla diciendo que lo fundamental hoy en día, en la actualidad, es la capacitación del abogado, ¿no? Y estamos, por ejemplo, frente a un proceso de reforma laboral, de reforma del Código Penal, de reforma tributaria. Esto obliga a estudiar nuevamente. No hay opción. No hay opción. Sumado, te agrego a eso, Guillermo, sí, que también tenemos esta herramienta de la inteligencia artificial que aparece y que se empieza a meter en todos lados, que si no estamos capacitados y somos responsables de usarla y de cómo usarla, podemos generar un problema serio. Ahora, ¿vos crees que la inteligencia artificial te puede quitar el trabajo de abogado? Yo creo que no. Bueno. Porque, pero a ver, si uno es responsable en el ejercicio de su función, a mí me han mandado cosas que por ahí uno tiene que firmar algo y te mandan un contrato, lo que fuera, y vos te das cuenta que es debatible, que está hecho con IA. Porque lo básico del contrato no está puesto, pero es la impronta que uno le da. Uno conoce el caso, conoce el cliente, conoce lo que el cliente necesita. Entonces, eso tiene mucho que ver. Y con respecto a lo que vos me decías en cuanto a la capacitación, creo que es permanente. Y en eso nuestro colegio tenemos más de 40 institutos y comisiones. Hemos hecho capacitaciones de todo. Y vamos a seguir haciendo muchísimas capacitaciones, porque eso es lo que permite que el profesional se capacite y que aprenda. Gracias, Balbina, por tu visita, muy amable. Un gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias, Jessy. Bueno, Caro, Selene, mayoría mujeres. Mayoría mujeres. En la producción de este programa. Somos buenas. Somos responsables y serias para trabajar. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.